por favor, para que la gente entre. No, yo lo mando ahora mismo. Yo lo envié ya hace rato. Okay. Había hasta que el maestro Polanco entró. No, ese no es Polanco, ese es Fabián. Fabián está vivo. Sí. Bien, buenas noches a todos. De este lado, Jonathan. He sido invitado por mi amigo y hermano Juan Guagua y también por el señor Luis Alfinge para presidir este breve debate sobre la salvación universal, que es lo que ellos van a discutir por ahora. Este debate está abierto para todos aquellos que les interese. Pueden tomar el link, compartirlo, invitar a personas que más o menos estén interesados. Pues en esta noche, para mí es un honor presidir este debate. ¿Y qué les puedo decir? La persona que va a empezar, Juan, no sé si será usted o será el señor Luis, con 10 minutos cada uno o 15 minutos cada uno. Con 10 minutos. Soy yo. Ok, 10 minutos cada uno. 15 minutos cada uno. Ok. Señores, voy a poner mi reloj con el objetivo de que cada uno de ustedes pues pueda cumplir con lo que le toca y no el tiempo. Bien, Juan tiene 10 minutos a partir de aquí. 3, 2, 1, tiempo. Ok, muy buenas noches con todos. Un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Juan Guagua. Soy pastor cristiano evangélico de acá del país del Ecuador. Un gusto poder participar el día de hoy de este debate con mi oponente en este debate, Luis. El tema del día de hoy que vamos a estar debatiendo lleva por nombre: ¿la salvación es universal, sí o no? Si todo el mundo va a ser salvo, sí o no. Quiero comenzar mi posición dejando claro un punto para empezar. Primero, en lo que es la Biblia, hablando de lo que es tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, hay dos palabras que se podrían resaltar que dejan clara lo que es la palabra salvación. La una es la palabra soteria y la otra es la palabra souso. La una es la palabra soteria y la otra es la palabra souso. Cuando la Biblia habla de soteria, la Biblia se está refiriendo específicamente a lo que es salvación del espíritu y el alma. Cuando la Biblia habla de souso, se está refiriendo a salvación de algún peligro físico o de lo que se podría decir de algún mal. Entendiendo esto, quiero comenzar también diciéndole que en la Biblia nosotros encontramos dos tipos de salvación. Hay una salvación que es con galardones y recompensa, y hay otra salvación que es netamente sin galardones o sin recompensa. Podríamos decir una salvación estándar. Repito, hay dos tipos de salvación: salvación con galardones y recompensa, y la otra salvación es salvación estándar. Estoy hablando de lo que es salvación del alma o del espíritu. Entendiendo este primer punto, quiero comenzar diciéndole, para desarrollar mi tema, que hay versículos en la Biblia que pareciera que dieran a entender como que si no todo el mundo fuera a ser salvo. Ejemplo, tenemos Romanos capítulo 10, versículo 9, donde la Biblia deja ver y dice: si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, ese texto está diciendo que para ser salvo hay que creer. Entonces, por eso, por versos como estos, hay personas que dicen que solamente aquellos que creen son salvos, que la salvación tiene que ver con un requisito y es con el creer. Por ejemplo, también tenemos otro verso en Romanos 1:16, donde dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, estos versos pareciera como que dieran a entender de que para ser salvo se necesita creer. Entonces, de ahí parte un mal entendimiento de que hay personas que creen en todo el mundo que para poder ser salvo hay un requisito y tiene que ver con creer. Ahora, desde cierto punto de vista, estos versos
han traído una confusión, pero yo quiero ir aclarando este tema. Y para ello yo quiero que vayamos por un momento a Primera de Timoteo, capítulo 4, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, para ver si es que realmente solamente los que van a ser salvos son los que creen, o para ver si no es así. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 10, dice, primera carta a Timoteo, 4:10. Primera carta a Timoteo, tengo un pequeño desperfecto acá. Te lo leo. Te lo puedo leer para que avance. Un momentito, ya estoy. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Aquí estoy. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dice la Biblia así de la siguiente manera: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en Dios, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Repito una vez más, 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En este verso vemos algo muy importante que el apóstol Pablo está diciendo, que Dios es el Salvador de todos los hombres. Pero luego Pablo dice mayormente de los que creen. Esta palabra mayormente tiene que ver con una preponderancia. Es como que alguien dijera, Dios es el Salvador de todos los hombres, pero primeramente de los que creen. Es decir, el verso está dejando ver claro que Dios no es el Salvador solamente de los que creen, sino que dice que Dios es el Salvador de todos los hombres, pero primeramente de los que creen. Por ejemplo, esta palabra mayormente la encontramos en varios textos de la Biblia y quiero analizar para que nos demos cuenta que hay algo bien importante ahí. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Pablo escribe y dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Trae los libros y mayormente los pergaminos. Es decir, Pablo está dando claro aquí que él manda a ver todos los libros, pero mayormente, es decir, principalmente los pergaminos. Es decir, Pablo está dando claro aquí que él no manda a ver solamente los pergaminos, sino que él está diciendo que él manda a ver todos los libros, pero principalmente hay una preeminencia que tiene que ver con los pergaminos. Otra escritura donde aparece la expresión mayormente, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10. En Gálatas 6:10 el apóstol Pablo dice lo siguiente: así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, Pablo está diciendo, hagan el bien a todo el mundo, pero mayormente, es decir, principalmente a los de la familia de la fe. Es decir, Pablo está diciendo que le hagan el bien a todo el mundo, no solamente a los de la fe. Pablo dice, hagan el bien a todo el mundo, pero principalmente a los de la familia de la fe. Es decir, hay una preeminencia. Otra escritura se encuentra en 1 Timoteo 5:8, primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, donde dice Pablo, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pablo dice, si alguno no provee para los suyos, pero mayormente para los de su casa. Es decir, hay una preeminencia. Se va a proveer para todos los suyos, pero hay una preeminencia y dice principalmente para los que están en su casa. Por lo tanto, cuando la Biblia dice en 1 Timoteo
en primera carta a Timoteo, capítulo 4, cuando Pablo dice que Dios es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Es decir, ahí no está diciendo que Dios va a salvar solamente a los que creen, sino que dice que Dios es el salvador de todos los hombres, principalmente de aquellos que creen. Es decir, que tanto los que creen como los que no creen van a ser salvados. Solamente que los principales que van a ser salvados son aquellos que creen. A ver, es como que yo dijera, por ejemplo, yo voy a repartirle comida a todo el pueblo, pero principalmente a la familia Uribe. A la familia Uribe. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que le voy a repartir comida a todos, pero hay una preeminencia que es para la familia Uribe. Después de la familia Uribe, todo el mundo va a recibir comida, pero principalmente va a recibir la familia Uribe. Entonces es muy importante entender que los versos que dicen que la salvación es solamente para el que cree, en realidad los versos no están negando que la salvación es para todo el mundo. Por ejemplo, para desplegarme un poco más en cuanto al tema de que la salvación tiene que ver con salvación con recompensa y salvación sin recompensa. Esto lo encontramos Primera de Corintios, para mirar un ejemplo. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Por ejemplo, dice acá, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La obra, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo, oiga bien, él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Es decir, aquí hay dos tipos de salvación. Unos que van a ser salvados para recibir recompensa, y otros que van a ser salvados pero sin recompensa. ¿Quiénes van a ser salvados con recompensa? Aquellos que hayan trabajado, aquellos que hayan hecho obras para el Señor. Pero aquellos que su obra no permanezca, es decir, los que no tengan obra, esos van a recibir una salvación estándar, pero todos van a ser salvos. Esto es lo que estaba hablando hace un rato, cuando Pablo dice que hay salvación para todos los hombres, principalmente para los que creen, pero la salvación es general para todos. Por ejemplo, muchas personas se dicen, wow, pero quiere decir que todo el mundo va a ser salvo sin creer. ¿Cómo es posible? Quiere decir que Adolfo Hitler, Mussolini, todos los dictadores, los hombres perversos, los adúlteros, los fornicarios, todo el mundo va a ser salvo. ¿Cómo puede ser posible? Hay gente que dice, si eso es así, entonces para yo irme al mundo y vivir mi vida como yo quiero y no estar viviendo en este camino, pues déjeme decirle que cada quien es libre de tomar la decisión que desee con su vida. Pero aquellos que nos guardemos para Dios, aquellos que vivamos para Dios, que le creamos a Él en obediencia, vamos a recibir una salvación con recompensa. Pero aquellos que no creen, Pablo dice que van a ser salvos pero sin recompensa. Por eso dice que Él es el salvador de todos los hombres, pero principalmente de los que creen. Es decir, de los que obedecen. Aquellos que obedecen van a recibir recompensa cuando sean salvos. Los que no van a van a ser salvos pero sin recompensa. Quiero mostrar un ejemplo bien interesante en Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1 al 5. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1 al 5. Pablo habla allí, para no ahondar mucho ahí, Pablo habla sobre un tipo que estaba cometiendo fornicación con la madrastra, es decir, estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre, y Pablo lo había corregido en varias ocasiones, y sin embargo este tipo no cambiaba, no dejaba su conducta de cometer fornicación. Para la iglesia de hoy en día, cualquier persona que muera en ese estilo de vida se ha ganado el infierno, está perdido. Pero para Pablo deja ver que no es así. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 5, voy a leer desde el verso 4. Pablo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, que este individuo, Pablo lo estaba entregando a Satanás para que su espíritu fuera salvo, aunque su carne fuera destruida.
para que el espíritu fuera salvo en el día del Señor. Recordemos que soteria tiene que ver con salvación del espíritu o el alma, ¿sí? Esa parte interna de nosotros. Por lo tanto, aunque este tipo estaba cometiendo fornicación, Pablo dice que iba a ser salvo. Pablo lo afirma. Es decir, esta es la gente que va a ser salva, pero no van a recibir galardones. Recordemos que la Biblia dice bien claro en Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, la gente que estemos viviendo en el evangelio, somos personas que le hemos creído a él y estamos teniendo obras. Nosotros seremos salvos con recompensa o con galardones, pero las personas como este hombre de 1 Corintios que estaban cometiendo fornicación o adulterio, esta gente va a ser salvo, como Pablo lo dice, pero no va a ser con recompensas o con galardones. Es bien importante entender esto. No sé qué tiempo me queda, porque todavía tengo puntos que tocar. Le queda un minuto. Wow, yo creo que bueno, voy a esperar un poco más para continuar debatiendo. Hasta ahí no me llego. Bien. Ok, bien. Ustedes pudieron escuchar las palabras de el pastor Juan Guagua. Ahora vamos a entregarle los próximos 15 minutos al señor Luis Alfinger, que va a decir que los condenados, bueno, como él va a decir lo contrario de Juan Guagua, yo supongo, ¿verdad?, que él va a decir que solamente la salvación es para los que crean. Bueno, a partir de ahora entonces, 3, 2, 1, adelante Luis. Por favor, apaguen los micrófonos. Bueno, mi bosquejo va a ser introducción, historia del tema, historia del universalismo, porque este es universalismo, y argumentos que dan ellos a favor de su propia tesis. Esto es general, esto es para todos. Introducción. Esta es la imagen del universalismo. El universalismo cree que todos aquellos que aparecen sin necesidad del evangelio de Jesucristo, sin necesidad de la fe que es por gracia, en el nuevo pacto, entonces todos aquellos van a ser salvos. Esto es universalismo. Históricamente, el primero que se le nota en esta herejía, porque esto es una herejía de la iglesia, fueron los gnósticos. Después de los gnósticos tenemos a Clemente de Alejandría, en lo cual se retiró, se dio cuenta, se retractó, pero su alumno Orígenes, él sí tomó pie a esto, y en el siglo V la misma iglesia lo declaró como hereje. Esto se le llama en griego apocatasis. ¿Qué significa esto? Poner las cosas en el origen universal, restaurar todo desde un principio. Pero Orígenes llegó hasta el colmo, tomando en cuenta también que Satanás y los demonios eran salvos. ¿De dónde proviene esto? Que no es el tema en sí, pero ellos, los gnósticos, eliminaron el infierno, eliminaron la condenación eterna, y por cuanto no hay condenación eterna, automáticamente todos tienen que ser salvos. Entonces, forzando esta teoría a que todos se tienen que salvar. Después, en la Reforma, algunos anabautistas, algunos, dije, tomaron esta idea. Después, en los Estados Unidos, lo tomó un predicador llamado John Moody. Después, en el siglo XIX, ya en el tiempo de Alemania y los neoliberales, Karl Barth tomó esta idea, el teólogo Karl Barth tomó esta idea, siendo el cristiano. Hasta hoy en día que se maneja todavía esta idea ya en los campos cristianos, digamos en algunas iglesias cristianas y sobre todo en Estados Unidos, que se maneja por televisoras y todo este tipo de temas, que todos tienen que ser salvos, mayormente en la teología de la prosperidad, que habla de dinero y todo aquello. Más interés hay porque lógicamente un rico se tiene que salvar. Esto es una cuestión de lógica. Ahora bien, vamos a los argumentos que se toman. Los argumentos que se toman son la sinécdoque del todo por el mucho. ¿Cómo es esto? La sinécdoque es una figura retórica en castellano, en español. Entonces, cuando tomamos esta figura retórica que se entiende como el todo, tenemos que entender que hermenéuticamente la interpretación bíblica no va a hablar siempre de un todo como si fuera general. Además que en el idioma griego se maneja este adjetivo de dos maneras. El todo se maneja con pas, P-A-S, y se maneja con el parté. Cuando se habla del pas, que es lo que se maneja mayormente en estos versículos, se está hablando de una clase. Si se está hablando de una clase, el mismo contexto me tiene que enseñar de qué clase es la que está hablando según este versículo de ese todos. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:10, salvar a todos, mayormente
a los de la fe, o sea, los que creen. Ahí el todo es paz. ¿Que cuál clase es? A los que creen. Estaba revisando ahorita las versiones bíblicas y exactamente lo vi en Westcott, en griego lo vi, porque la acabo de revisar y también la tengo ahí abierta en la textual, tercera edición, por si acaso. En el ejemplo podemos tomar ejemplos como Mateo 3, cuando dice, todos fueron bautizados, todos de Galilea. Lógicamente que no, eso es un sinécdoque. También se le puede llamar, ya que ustedes aman tanto a los judíos y todo aquello, se le puede llamar un hebraísmo de hipérbole, un hebraísmo que significa que ellos hablaban de esa manera. Un hebraísmo de hipérbole, exageración, por ejemplo, y todos se fueron tras de Jesús. Pues no, no todos se fueron tras de Jesús, pero la Biblia aparece muchas veces hablando de esta manera. Entonces, cuando se habla de un todo, se está hablando de un grupo específico y el contexto nos lo da a entender, sea en griego, cuando, por ejemplo, también habla de mundo, se está hablando del sistema, no se está hablando exclusivamente de un terreno o de un globo terrestre, no, se tiene que tener en cuenta el tipo de mundo que se está hablando. Cuando hablo de todo esto es porque siempre el argumento es por ejemplo, Mateo capítulo 10, cuando habla que todos nos aborrecen, no es que todos nos aborrezcan, sino que está hablando de la sinécdoque. Esta sinécdoque entonces se maneja de esta manera. Tenemos los argumentos, por ejemplo, uno de los argumentos es que se presenta en Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, cuando habla de Adán, que en Adán todos mueren, sí, está hablando del pecado, pero tenemos que entender que el contexto, siempre vamos a tener que manejar el contexto, sin agarrar los textos aislados, está hablando de la justificación desde el capítulo 2, desde el capítulo 3, desde el capítulo 4 y en el capítulo 5.1 es cuando más me habla de la justificación, hablando de la justificación en Cristo, en el plan de Dios. El segundo argumento es la reconciliación. La reconciliación de Cristo ¿con quién? Con los que han de creer por medio de la fe. ¿De la fe de quién? Del sacrificio de Cristo. Eso es una cuestión de lógica, porque la palabra gracia aparece, creo, de 365 veces en la Biblia. O sea, sería una por año, una por día. Y pisteo, que es piste, muchas veces pasa a ser también creer. Entonces, que por cierto es fe. Entonces, cuando tenemos el segundo argumento es la reconciliación. ¿Pero la reconciliación con quién? Con aquellos que son pecadores. Si el mundo es pecador, se tiene que entender entonces que lo que es Efesios, Colosenses, me está hablando del reino. ¿Cuál reino? El reino terrenal. Me está hablando del reino de Jesucristo espiritual, de los que han de ser salvos, bajo la elección. Efesios capítulo 1. Pero eso es otro tema, al igual que la de la condenación, no la voy a tocar. Tercer argumento que tocan ellos es la que utilizan sobre el tema del infierno, que no existe infierno, no es el tema, se podría manejar otro día, pero este argumento es como que si no existe infierno, entonces a la lógica, o hay aniquilación, entonces a la lógica todos han de ser salvos. Esto era lo que manejaba Orígenes. Si no hay infierno, quiere decir que el Satanás y los demonios son salvos, o puede ser que tal vez ustedes no creen en Satanás, pero bueno. Entonces, cuando hablamos en el tercer argumento, estamos hablando en este periodo de que va a haber una purificación. Me suena a purgatorio. O sea, si ha de ser purificado alguien, esto me suena a purgatorio católico. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de universales. Hay unos universales que dicen que automáticamente todos son salvos. Este todo allí significa el todo, todos, 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 todos. Si es posible, metemos hasta mi perrita que está durmiendo allí. Entonces, si hablamos de la segunda tipo de universalista, estos dicen que va a haber una purificación. Estos son parciales. Esto no es una totalidad. Un tipo de purificación en este, digamos, purgatorio. Bueno, lo llamo purgatorio, no sé cómo lo llamarían entonces. Esto es antibíblico porque no aparece en la Biblia. Ni el purgatorio ni esto aparece en la Biblia. No hay un solo texto que lo enseñe. Un solo texto específico cuando tenemos que tener, bajo las reglas de interpretación, varios versículos que apoyen esta teoría o esta doctrina. Entonces, cuando tenemos la tercera fase, o decir, el tercer universalismo, ¿de qué estamos hablando también? Del famoso Dios de amor. Que Dios es amor y por cuanto Dios es amor, no puede mandar a nadie al infierno, no puede condenar a nadie porque Dios es amor. Y al tener un Dios de amor, entonces eliminamos el otro atributo de justicia. Y al tener un atributo de justicia, tenemos que entender que un atributo no va sobre otro atributo, aunque Dios es amor. Y ese mismo amor nos lleva a que Dios es justo. Por cuanto Dios es justo, por su amor entregó a su Hijo en sacrificio único. Si Él entrega a su Hijo en sacrificio único, ¿qué quedará para nosotros entonces? Y Hebreos capítulo 9, versículo 26 y 27 dice, fuego consumidor también.
Además de eso, tenemos el cuarto argumento, el argumento del amor atributivo a que Él es soberano. ¿Por qué Él es soberano? Porque Él hace como Él quiere. Y como Él dejó su palabra, está escrita. Él es justo, Juan 3:16, Él dio sacrificio por amor ¿a quién? A todos los que habían de creer según el contexto. Y en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan, también en su carta y en el mismo libro de Apocalipsis, se maneja 4 mundos, o sea, 4 cosmos en griego. En este cosmos se está hablando bajo el contexto de Juan capítulo 3, que es nacer de nuevo, porque de eso trata el contexto, a Nicodemo, de que es necesario nacer de nuevo. Eso quiere decir que estamos hablando de regeneración. No solamente que estamos hablando de que todos son salvos y por cuanto el versículo dice que todos han de salvarse, no. O que tal vez estamos añadiendo una exegesis. Cuarto argumento, si no me equivoco, o quinto argumento. La gracia es triunfante. Por cuanto la gracia es triunfante, dicen los universalistas, la paga del hombre es pecado, digamos, de esta manera, para no enredarme tanto por si acaso. La gracia va a triunfar sobre todo. La gracia triunfa sobre todo, pero no es de esa manera. Cuando dice la gracia, está hablando de los que se han de arrepentir, porque cuántas veces no aparece en griego la palabra metonimia, no, perdón, me equivoqué de palabra. Son muchas palabras que se tienen en la mente. Cambio de mente en griego, cambio de manera de pensar, que es arrepentimiento. Entonces, cuando tenemos una gracia que es triunfante, esta gracia la maneja Dios por medio de su fe. Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Tenemos entonces que somos justificados en Cristo, Romanos capítulo 5:1, somos creyentes en Cristo por medio del don de fe y somos salvos por su gracia. Al llegar a este punto tenemos que entender entonces que aquellos que no han creído en Jesucristo, lamentándolo mucho, duélale a quien le duela, tienen que ser condenados. Tenemos versículos como Mateo capítulo 25, versículo 41, que dice, y estos serán enviados al castigo eterno. Eterno. Bueno, no es el tema en sí. Tenemos las parábolas que hablan siempre de escatología, son 42 parábolas, varias de ellas me hablan del final, el final cuando dice que los ángeles han de recoger todo y desecharán lo que no es de él. Así lo dicen las parábolas. Da a entender su venida y da a entender cómo va a ser el final. Otros versículos también, cuando habla, por ejemplo, y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Para qué? Si todos han de ser salvos. ¿Para qué vamos a ser discípulos? En esta medida, entonces, tenemos también que entender que hay muchos problemas con este tipo de pensamiento. Por ejemplo, cuando habla que no hay perdón para aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. Si no hay perdón, entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de personas? No pueden salvarse porque está dicho por el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo es primero, number one. Tenemos que entender también, Dios es diferente a nosotros. Si Dios es diferente a nosotros, esto es de entenderse rápidamente de que nosotros no tenemos esa mente de Dios, nuestra mente es finita y la de Dios es infinita. Romanos capítulo 8, capítulo 9, cuando habla de todo esto, Romanos capítulo 11, cuando habla de la mente de Dios, o sea, cuando habla que lo que nosotros conocemos, simplemente lo conocemos, es porque Dios lo dejó iluminado por medio de su Espíritu en la palabra de Dios, pero si nosotros no tenemos esta mente, tenemos al Espíritu Santo. Al decir entonces que todo el mundo se va a salvar, ¿dónde está la lógica? ¿Para qué murió Cristo en la cruz? ¿Dónde está la lógica de cuántas veces se repite arrepentimiento? ¿Dónde está la lógica de por qué entonces creer en Jesucristo? Comamos y bebamos que mañana moriremos, nos dice Isaías. Entonces, si es de decir que Dios es amor, pero envió a su hijo unigénito, entonces ¿para qué había de morir? Filosóficamente esta teoría no es bíblica. ¿Por qué? Porque simplemente no está en la Biblia, no tiene una soteriología de respaldo, no tiene una fuerza que se puede utilizar un versículo o dos versículos y decir, bueno, yo estoy utilizando estos versículos, aquí dice que todo el mundo debe salvarse, cuando ya expliqué que la palabra todos en griego tiene esos dos adjetivos, es de paz, de parteo. O sea, cuando se habla de paz, se está hablando de clases, no se está hablando precisamente de que todo general. Cuando se habla de clase, el contexto me ayuda, me da a entender de que está hablando de qué clase se está hablando. Entonces, si es las clases de, por ejemplo, en Tito aparece las clases y aparece en Tito y en Timoteo también.
Entonces ahí aparece lo que ha de salvarse, lo que ha entonces de entenderse bajo este argumento, o sea, lo que es este tipo de clases. ¿Cuál tipo de clases? Los que han de creer, porque el argumento está en el mismo contexto. O sea, yo lo digo porque ahí lo dice, no porque yo lo estoy inventando. Entonces, ¿qué decir de más? Otra cuestión que podemos tocar para ir combinando entonces en este argumento. Recuerden que este es mi argumento, después iré a lo que es la contraargumentación. Al tener entonces que entender que el universalismo es una herejía que apareció de los gnósticos, tenemos entonces la idea de que tenemos que estudiar las herejías. El gnosticismo fue una de las herejías que más dio golpes al cristianismo en los 3 primeros siglos, y era una herejía de mezcolanza, tanto así que arropó a Clemente de Alejandría y arropó a Orígenes. Clemente se separó de eso y Orígenes sí quedó capturado que salvó hasta Satanás y los demonios. Cuando la gente predica el amor de Dios, eso está muy bien, predicar el amor de Dios, aunque ningún apóstol dice Cristo te ama, ningún apóstol dejó eso escrito, sino que se predica el amor de Dios, que Cristo que Cristo ama, pero ¿dónde está el pecado? Si no hay una condenación, entonces dime cuánto me queda, por favor. 1 minuto, por favor. O ya está listo para concluir. Entonces, cuando hablamos de esta manera, tenemos que entender que el pecado... Te quedan 30 segundos, Luis. Gracias. Entonces, si concluyo, si el pecado no es importante en la Biblia, si el pecado no es importante en lo que es la gracia de Dios, en lo que estamos dialogando, que es la salvación, si es universal o no, entonces no sé qué estamos haciendo aquí, para qué entonces estamos estudiando la Biblia. Hasta ahí lo dejo. Bien, aquí estamos de nuevo. Tómense un pequeño respiro, etcétera. Levántese de su silla. Diga Baruch Hashem, Baruch Hashem, no, perdón, disculpe. Digan gloria a Dios o digan aleluya, digan algo. Ya ustedes escucharon la exposición del señor Luis. Señor Luis es enfático en decir que no tendría sentido si todos somos salvos, porque yo supongo que me están incluyendo a mí ahí también. Bien, vamos a continuar con mi amigo y hermano Juan Guagua, también con el... Juan, 15 minutos más o 10, le tocan. No sé, si me quieren dar 15, 15, si me quieren dar 10, 10. El tiempo para mí es oro. Yo le voy a dar 10 y luego Ya. Luis va a tener 10 más. Ok. Listo, ok. Entonces, 3, 2, 1, adelante. Bien, continuando con la posición que he estado poniendo, quiero hacer hincapié en algo. El compañero Luis ha estado mencionando o ha estado tocando puntos que no tienen que ver con el tema. Por ejemplo, como el punto sobre la salvación, sobre el pecado, el tema sobre el pecado, el tema sobre el infierno, que aunque de pronto para él llevan correlación, y no digo que no puede ser, yo creo que no entran dentro del encaje, que pueden darle al oyente, pueden darle otro tipo de información. A mí me gustaría algún día debatir con Luis sobre si el pecado existe actualmente, sí o no. Ese sería un interesante tema. Y también otro tema que él estuvo mencionando. Bien, yo voy a continuar acá rápidamente. Estaba diciendo hace un momento que 1 Timoteo 4:10 es enfática la escritura y clara cuando dice que Dios es el salvador de todos los hombres. La Biblia no necesita más que solamente ser entendida con una mente clara y sencilla. Dice, Dios es el salvador de todos los hombres, de todos los hombres. No dice de todos los evangélicos, no dice de todos los cristianos, no dice de todos los hombres. Y luego dice, principalmente o mayormente de aquellos que creen. Puse el ejemplo que Pablo dice a Timoteo, tráeme los libros, principalmente los pergaminos, mayormente los pergaminos. Es decir, Pablo no estaba pidiendo solamente los pergaminos, estaba pidiendo todos los libros, pero había una preeminencia en cuanto al tema de los pergaminos. Lo mismo es con la salvación. Dios es el salvador de todos los hombres, principalmente de los que creen. También pudimos ver, y esta es una pregunta que le voy a hacer a mi
a mi contrincante sobre lo que Pablo dice en 1 Corintios 5, cuando Pablo habla que había un tipo que estaba cometiendo fornicación con la madrastra, y sin embargo Pablo dice para que él sea salvo en el día del Señor. También Pablo habla en 1 Corintios 3:11, donde Pablo dice que hay un tipo que su obra se pierden, pero él será salvo como por fuego, es decir, arrebatadamente. Quiero continuar. Otra escritura bíblica y otra evidencia de que la salvación es para todos los hombres, otra evidencia bíblica irrefutable, es Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19. Quiero leer acá. Romanos 5, 18 y 19. Pablo dice lo siguiente. Oigan esto. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron considerados pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán considerados justos. Quiero detallar esto aquí. Retrocedo otra vez al verso 18, Romanos 5, 18. Así que como por la transgresión de uno, es decir, por la desobediencia de uno. ¿Quién era este uno? Adán. Dice que por la transgresión de uno, todos los hombres fueron considerados pecadores. Es decir, Pablo está diciendo que cuando Adán comete su transgresión, cuando Adán peca, Adán nos arrastró a todos detrás de esa condenación. Ninguno de nosotros tuvimos que creer para poder ser pecadores. Simple y llanamente, Adán peca y Adán nos termina arrastrando a todos detrás del pecado. Ahora, Pablo dice aquí en el verso 18, de la misma manera, no de otra manera, de la misma manera que Adán vino Jesús, Pablo dice, y por la obediencia o por el sacrificio de Jesús, todos son considerados justos o son salvados o son justificados. Es decir, que lo mismo que operó para el tiempo de Adán, lo mismo opera para con Jesús. Pregunto, para que Adán no arrastrara al pecado, ¿fue necesario que yo creyera en el pecado? No, simplemente dice que por la transgresión de uno, todos fuimos considerados pecadores. De la misma manera, por la obediencia de uno, de la misma manera. Es bien importante hacer énfasis en esta palabra, de la misma manera. Es decir, que al igual que sucedió con Adán, así mismo sucede con Jesús. Adán nos arrastra al pecado sin consultarnos. Jesús nos salva de la misma manera sin consultarnos. Otra escritura, Tito capítulo 2, versículo 11. En el libro de Tito, capítulo 2, verso 11, Pablo dice de la siguiente manera, hablándole a Tito. Pablo dice de la siguiente manera, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, que Dios no vino a salvar a un grupo de gente, Él vino a salvar a todos los hombres. Quiero hacer énfasis acá ahora en una escritura que ha sido muy malentendida y utilizada por el círculo cristiano. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Quiero ir rápidamente ahí. En Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note bien que aquí dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay dos cosas. Primero, habla de vida eterna y habla de perdición. La pregunta es, ¿qué es perdición? Esto es bien importante entender qué es perdición. Los evangélicos deducen rápidamente y dicen, no, está hablando ahí de que se irá para el infierno. No, el texto bíblico no está mencionando aquí el infierno como perdición. Solamente habla de perdición y de vida eterna. Bien importante. ¿Cómo se puede saber de qué perdición está hablando ahí o de qué condenación? Hay que leer los siguientes versos. El verso 17 que continúa dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Oído, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire, ¿para qué? Porque Dios envió a su Hijo al mundo, para que el mundo sea salvo por él. Me llama la atención esto que en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 19, Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no a los evangélicos, al mundo.
no tomándoles en cuenta su pecado, no tomándoles en cuenta su pecado. Escuche bien, Dios reconcilió consigo mismo al mundo por medio de Jesucristo, no tomándole en cuenta su pecado, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El verso 18 dice, el que en él cree, es decir, el que cree en Jesús, no es condenado. Oiga bien, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Acá la pregunta es, ¿ya ha sido condenado a qué? ¿Ya ha sido condenado a qué? Dice el evangélico, ha sido condenado al infierno. No, el verso no está hablando de que el que no cree en Jesús ha sido condenado al infierno. El verso no está diciendo eso. Esas son deducciones o exégesis que hacen hoy en día muchas personas. La pregunta es, el que no cree en Jesús dice aquí que ya ha sido condenado. ¿Condenado a qué? Hay que seguir leyendo los textos para saber a qué tipo de condenación es a la que se está refiriendo aquí. Sigamos leyendo el verso 18. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación. Vamos a ver cuál es la condenación. Vamos a ver para ver si la condenación es el infierno o a qué se está refiriendo aquí con condenación o con perdición. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, la salvación es la luz y la condenación es las tinieblas. Recuerde que en el contexto judío del primer siglo, luz tenía que ver con conocimiento. Jesús dijo, conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. La palabra conocer viene de conocimiento. Por lo tanto, Jesús está diciendo conoceréis la verdad. Es decir, que luz tiene que ver con conocimiento y perdición o condenación tiene que ver con ignorancia. Por lo tanto, el verso dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, ¿cuál es la condenación que los hombres iban a recibir por no creer en Jesús? Vivir en tinieblas, vivir en ignorancia. Toda persona que rechace a Jesús, que no acepte a Jesús, que es la luz, va a vivir en ignorancia. Esa es la condenación. La condenación por no recibir a Jesús es vivir en ignorancia. Por lo tanto, la Biblia nunca habla de una condenación como un infierno. La Biblia está hablando de condenación en estos textos como vivir en ignorancia. Por eso es que dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Será condenado. Esa palabra condenación es la misma palabra en el griego que aparece aquí en Juan 3:19, que está hablando de vivir en la ignorancia. Por lo tanto, condenación aquí no se está refiriendo a ir al infierno, sino está refiriendo a vivir en la ignorancia. Por lo tanto, condenación nunca en la Biblia se está utilizando para ir a un infierno, sino vivir en la ignorancia. Todo aquel que no cree en Jesús va a vivir en la ignorancia. Esa es su condenación. Está condenado a vivir en la ignorancia total, porque Cristo es la luz, es el conocimiento verdadero. Hasta ahí. Ok, sí, justamente 10 minutos. Exactamente. Bien, son exposiciones tremendas. Tremendamente fuerte, así como la que presentó Luis. Bien, entonces, tómense un pequeño respiro después de toda esta parafernalia de información que ha presentado Juan Guagua. Ya observé que Luis tomó agua, parece que está preparado con su cañón para, para dispararle a Juan. Luis, tómate una respiración profunda. Otro traguito. Bien, entonces, a partir de aquí, entonces vamos a continuar con Luis. Luis, 3, 2, 1, adelante. No, a mí me parece curioso porque él argumentó 25 minutos. Es a la contraargumentación de él. Yo no voy a seguir argumentando. Bueno, yendo a lo que él dijo, ¿no? Él habló de soteriología, entonces el tema, por lógica, porque estamos hablando de quiénes se van a salvar, tiene que ver con la salvación. El tema no es el infierno, pero yo lo nombro de acuerdo a lo que se cree en los primeros siglos del universalismo, porque es nuestro tema. Aquí hay algo curioso que me da bastante curiosidad, valga la redundancia, porque él dice no es del pecado, porque el pecado no existe, pero toma de argumento Romanos capítulo 5, porque en Adán todos pecaron. Me pareció muy curioso.
de verdad, porque entonces no hay pecado. O sea, no entendí en sí en realidad su argumento en este punto, y voy a leer esto aquí, Romanos capítulo 5, versículo 21. Pero así como reinó el pecado por medio de la muerte, ¿verdad? Aquí es interesante porque en el contexto al final, que siempre se ve como la conclusión, por la justicia para la vida mediante Jesús el Mesías, el Señor Jesucristo. Bueno, me salté una parte, lo leo otra vez, para que así como reinó el pecado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesús, el Señor nuestro. Valga la redundancia, otra vez vuelvo a decir lo mismo, valga la redundancia, que se tiene que decir entonces que él dice Jesús nos salvó igual que como nosotros entramos en el pecado. No, porque cuando hablamos de pecado es una cosa y cuando hablamos de salvación se nos da muchas pautas, se nos manda a arrepentirnos. En cambio todos nacemos en pecado y ahí mismo lo explica el contexto que fue por Adán. La muerte entró por medio de Génesis allá, cuando pecaron, ya todo eso lo sabemos. Entonces ya en el nuevo pacto se da el entendimiento de que se está hablando ya en este capítulo de la vida eterna y se está hablando de que no hay que añadirle a la Biblia algo que no existe. Por ejemplo, yo expliqué ya esto, Tito capítulo 2, versículo 11, todos los hombres, está hablando del contexto de la clase, está hablando de las clases. No lo voy a buscar porque es muy largo, pero ahí está hablando de varios tipos de personas. En Juan capítulo 3, él dice entonces que la condenación, en su conclusión, la condenación tiniebla significa ignorancia. Bueno, es primera vez que escucho este tipo de, o sea, quedé un poquito, wow, primera vez que escucho este tipo de interpretación. Creo que es una interpretación un poquito gnóstica, se podría decir así, porque él dice, los judíos creían en el primer siglo que la luz era esto, y entonces, bueno, sí, está bien, pero ven acá, ¿por qué decir que tiniebla es ignorancia? Entonces, bueno, está bien, eso fue lo que él argumentó en ese punto. Ok, vamos a lo que él estaba argumentando al principio. En Romanos capítulo 10, versículo 9, él dice, aquellos que han de creer, entonces, ¿qué? No continuó dando su argumento y saltó a Romanos capítulo 1, versículo 16. Yo creo que debería de explicarnos bajo el contexto, bajo la hermenéutica, que es la interpretación. Si no les agrada la hermenéutica, bueno, hablo de interpretación. Entonces, en su segundo argumento, él habló de la recompensa. Ok, estoy de acuerdo, pero ven acá, que quiero dejarlo para las preguntas, porque quiero explicar eso. Está bien. En este argumento de decir recompensas, yo estoy de acuerdo, pero ¿es para quién? Las recompensas es para los que han de creer, los que son iglesias. No estoy hablando de que, porque eso no está en la Biblia, no estoy hablando que los que creen son evangélicos, ni los que creen son católicos. Yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando de la secta aquella. No. Yo estoy diciendo directamente que los que creen somos los cristianos. ¿Por qué? Porque lógicamente al creer en Jesucristo somos cristianos. O sea, ya es una cuestión de lógica. Segundo Timoteo 4:13, él toma la palabra mayormente y se va a varios versículos. Pero ven acá, si ya yo lo expliqué también en mi argumentación, salvados de todos los hombres, salvador de todos los hombres. Lo puedo leer, pero bueno, él toma la palabra mayormente, se va a otros versículos, a Gálatas 6, que bueno, mayormente a los de la fe, se va después a 1 Timoteo 5:8, mayormente a los de la casa. Ok, pero ¿qué pasó aquí? Porque yo leí la textual, si quiere la busco y dice especialmente. Y la textual es de los códices más antiguos, la Biblia textual tercera edición. Especialmente, quiere decir que la palabra mayormente también puede ser especialmente, pero allá en la textual me da a entender que especialmente a los que creen. Entonces no puedes tomar la palabra en español mayormente porque tienes que tomar varias versiones de acuerdo a esa palabra mayormente. Si tomas esas versiones y tú dices, bueno, sí, es que especialmente me vas a tener que utilizar la misma exegesis. O sea, me vas a tener que utilizar donde dice especialmente todos los versículos, pero es que estamos hablando es en el tema del todos. Y ya yo expliqué que son dos tipos de adjetivos, que es un adjetivo que pertenecen a ellos, en castellano, en español. Entonces, véase bien, el otro argumento que él hace es la recompensa. Yo dije, está muy bien, a los que trabajan, está bien eso, pero los que trabajan ¿en dónde? ¿Cuáles son estas recompensas? A los que están trabajando en albañilería, a los que trabajan en oficinas, bueno, voy a decir una compañía de aquí de Venezuela, pero está hablando desde la iglesia.
Porque 1 Corintios, ¿cuál es la problemática de 1 Corintios? Vamos a estudiar un poquito historia también. Historia de 1 Corintios. La problemática era que ellos tenían todos los dones y tenían un ego entre ellos de que ellos dentro de la iglesia tenían un desorden. Entonces Pablo está hablando es de la iglesia. En 1 Corintios. Está hablando es de la iglesia. No está hablando, mira, aquel que está trabajando albañilería, vea bien si la hace bien aquel edificio, porque puede ser que te salves y todos son salvos. No. O sea, le está hablando en el sentido de aquellos que trabajan en la iglesia. Van a recibir recompensa. Por supuesto, si mi trabajo es malo dentro de lo que es la iglesia de Cristo, yo no estoy hablando de categóricamente que si los católicos, que si los evangélicos, yo estoy hablando de la iglesia de Cristo como columna dejada de los apóstoles, como enseña Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 4. Otro argumento que él coloca es 1 Corintios capítulo 5. Hazme esa pregunta que quiero explicarla. No la quiero explicar aquí. Bueno, sí, esa es disciplina, cuando él le hace eso. Pero hay algo que ustedes tal vez no se habían dado cuenta. Él lo perdona en la segunda carta. A este tal se ha perdonado. Bueno, está bien. Otro punto que él haya tocado, además de todo esto, es el punto de Romanos capítulo 5. Bueno, ya se está tocado. El tema no es el infierno, vuelvo y repito, pero yo lo toco porque el universalismo no cree en el infierno. No es el tema, por si acaso. Entonces, tocado todo esto, creo que ya toqué todos los puntos. Déjenme visualizar, si no se me escapa ninguno, todo lo que él tocó. Está interesante lo de 1 Corintios capítulo 5, porque es la única vez que aparece este tipo de disciplina dentro del nuevo pacto de la iglesia, en la Biblia, por así decirlo. Entonces, yo toqué todos los puntos que él tocó, no se me escapó ninguno. Romanos, todos estos. Bueno, sí, está bien. Explicar mejor lo de Juan 3:16, porque su contexto está hablando de nacer de nuevo a Nicodemo desde el principio. Entonces, él se va por preguntas como queriéndose ir por las ramas. Vámonos a la raíz. La raíz del contexto es cuando él comienza a hablar de cómo es nacer de nuevo. Entonces, ahí cuando él coloca la palabra mundo, como ya yo lo había dicho en mi argumento, la palabra mundo aparece 80 y tantas veces en el Evangelio de Juan. Entonces, esta palabra mundo se repite mucho y muchas veces está hablando de un mundo de pecado. Muchas veces no está hablando precisamente, está hablando del mundo de los que han de creer. Muchas veces la palabra cosmo, que es en griego, que no significa precisamente el plano el plano terrenal. La palabra cosmo tiene un sinfín, como cada palabra, sea en hebreo, sea en griego, que tiene varias derivantes. Creo que hasta 6 derivantes puede tener una palabra, 7 derivantes. Entonces hay que ver el significado de acuerdo a los contextos. Eso es lo que nos mandan los contextos, a estudiarlo. Entonces, si él lo perdona en 2 Corintios, esto quedó ya anulado, esta disciplina, porque él en la segunda carta, capítulo 5, él le dice, y el que cometió tal pecado, os perdono, dice Pablo, dice el apóstol de los gentiles. Entonces, en este punto, este tipo que fue disciplinado, pues perdonado en la segunda carta, y creo que pasaron 2 años exactamente, él lo perdona. Otro punto, si no se me escapa, y no sé cuánto tiempo me queda, porque eran nada más 10 minutos, pero hablo tan rápido que a veces se me pasa el tiempo volando. O se durmieron los moderadores. Creo que ya terminé. La contraargumentación, ¿cuánto me queda? Tiene 9 minutos. Gracias, mi hermanito. Bueno, culmino con esto, ¿no? Bueno, toqué todos los puntos que él, porque la idea es esta, hermano. La idea del debate es que al presentar argumentos, ahorita vienen las preguntas, y al presentar la contraargumentación, yo anoté su contraargumentación, aquí está. Mire, yo anoté lo que el contraargumento, lo anoté y lo clasifiqué, estos versículos, y hasta lo busqué aquí en el propio celular, busqué los versículos. Entonces, cuando ustedes me veían así, era porque estaba buscando versículos. Entonces, creo que presenté todo. Listo, que me pegan los oídos, me pegan los oídos. Sí, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, de todas formas, Luis terminó. Entonces, Juan, tiene 10 minutos para contrarrestar, o usted quiere seguir promoviendo. O sea, no, yo quiero ir directamente a las preguntas. Ok, a las preguntas. O sea, del público. No. Yo le tengo 2 preguntas a mi contrincante. Ok, entonces yo le voy a permitir las 2 preguntas y él entonces se la va a responder
pero hasta Sí. que él no termine, usted no puede hablar. Ok. Ya, ok. Y si después hay alguna pregunta del público, pues a la orden. Ok, ok. Bien, entonces haga las dos preguntas. No sé si mi contrincante está en línea. Creo que sí, de verdad. Sí está. Sí, sí, Luis está ahí. Sí, Ya, yo estoy listo. aquí. Dame Luis, dame la mi primera pregunta. Ajá. Luis, mi primera pregunta. En Primera de Corintios, capítulo 5, primera carta a los Corintios, capítulo 5, Pablo habla sobre un caso de inmoralidad que sucedió en la iglesia a los Corintios. Y ahí específicamente en el verso 5, Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. La pregunta acá para Luis es, de acuerdo a lo que Pablo dice aquí, este hombre, cuando Satanás le destruyera su carne, que tenía que ver eso con muerte, la pregunta es, ¿este hombre se iba a salvar sí o no? ¿Puede Luis, responder? Luis, Dígame responde tiempo. esa pregunta, responde esa pregunta, luego él te va a hacer la otra. Adelante. ¿Cuánto tiempo tengo para responder? Tiene 5 minutos. Adelante. Es mucho, ¿viste? Dame 3 minutos. A Tres los dos, dame 3 minutos. Ah, ok, 3 minutos. Mi pregunta es que sí, cuando se destruye la carne, pero está siendo una falacia argumentativa, está siendo una falacia de envenenamiento del pozo, porque primero el tipo se perdonó y fue la única vez donde aparece este tipo de disciplina. Es una falacia, se le llama esto, un engaño, porque el tipo nunca fue muerto, o sea, este sujeto nunca apareció muerto. Entonces, cuando él pregunta, ¿fue salvo o no? ¿Cómo que fue salvo o no? Si el tipo fue perdonado en la segunda carta. Ahora, si él pregunta desde el punto de vista diferente, que me hace la fórmula de otro punto de vista, pero si él va a preguntar, bueno, este tipo apareció muerto, ¿se salvó o no? No, o sea, ¿cómo tú vas a hacer esa pregunta si el tipo fue perdonado estando vivo? O sea, no puedes hacer este tipo de preguntas. Esto es un tipo de pregunta, es una falacia de envenenamiento del pozo, porque él está queriendo decir que el tipo automáticamente apareció muerto y que yo tengo que responder si se salvó o no. No, el tipo fue perdonado por el apóstol Pablo. Este tipo de disciplina apareció una sola vez en la Biblia. Cuando era una sola iglesia de Corintios, él le da históricamente era una sola iglesia en cada ciudad donde Pablo llegaba. Entonces, él le dice fuera de la iglesia a ver si te salvas de esta manera. Pero es de una manera que era una disciplina, porque todavía no había sido la iglesia balanceada bajo este tipo de temas de lo que era la disciplina. Entonces tienes que aprenderte las falacias, amiguitos, por si acaso. Aprendete lo que son falacias, son 18 falacias filosóficas, por si acaso. Entonces, cuando tenemos que aprender que históricamente la persona no puede hacer este tipo de preguntas porque sería una falacia. Esa es la respuesta. Ok, la siguiente pregunta, Juan. Bien, ya que no respondió la pregunta, porque mi pregunta era coherente y sencilla. Mi pregunta era, Pablo dice que el tal tipo iba a ser, su carne iba a ser destruida, es decir, Pablo dice que iba a ser muerto. Disculpa la pregunta, no argumento, disculpa la pregunta, no argumento. Dame la pregunta. Sí. Bueno, sí, no hagas correcto. argumento, Pregunta. Por favor, estoy en mi tiempo. En mi tiempo. No argumento, escúchame, haz la pregunta. Juan, es cierto, tiene que hacer la siguiente pregunta. Luego él le va a hacer una a usted o dos. Ok. Ya, listo. Ya que no respondió la primera, vamos a la segunda. La segunda pregunta dice lo siguiente. Romanos 5, 18. Pablo dice, así que como por la transgresión de uno, este es Adán, vino la condenación a todos. El pecado de Adán arrastró a todos los hombres. Pablo dice, de la misma manera, no de otra manera, de la misma manera como ocurrió con Adán, dice, por la justicia de uno, es decir, Jesucristo, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. La pregunta es, Pablo está diciendo aquí que Adán arrastró con su pecado, arrastró a todo el mundo, hizo a todo el mundo pecador. Pablo dice, de la misma manera,
sucede con Cristo. Con el sacrificio de Él, con la justificación de Él, todos los hombres alcanzan la vida, dice Pablo, alcanzan la justificación de la vida. La pregunta ¿es eso correcto, sí o no? Bien, Luis, tiene 3 minutos. Adelante. Está muteado, Luis. Luis, tiene el micrófono apagado. Luis, no se escucha. Luis, tiene el micrófono apagado. Bueno, escúchenme, por favor. Él tiene que hacerme la pregunta con signo de interrogación, no argumentar. Siguió argumentando. Tiene que hacer la pregunta. Por favor, moderador. Él pregunta automáticamente, ¿se salvó, sí o no? Él pregunta así, bueno, ¿se salvó, sí o no? Él tiene que hacerme la pregunta. ¿Puede, por favor, hacerme la pregunta? Otra vez, hacerme la pregunta sin argumentar. Dile que me haga la pregunta, por favor. Ok. Juan, haga la pregunta sin argumento. Sí, es cierto lo que él dice. Haga la pregunta sin argumento, porque luego usted le van a hacer la pregunta también. Tiene el micrófono apagado, Juan. Juan, tiene el micrófono apagado. A ver, Jonathan, lo que pasa es que yo estoy leyendo el texto y luego le hago la pregunta, porque mi pregunta surge de un texto bíblico. ¿Me explico? Eso es todo. A ver, leo otra vez el texto porque creo que él estaba distraído. Así que como por la transgresión de uno, este es Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación por la vida. La pregunta acá es sencilla. Pablo dice que por el sacrificio de Cristo vino la justificación a todos los hombres. ¿Cree usted eso, sí o no? Ok, Luis, tiene 3 minutos para responder la pregunta. Adelante. Por favor, apaguen los micrófonos. Voy a leer la Biblia. Bueno, la Biblia 5:18 de Romanos, aquí dice, porque él está colocándole el versículo cosas, está añadiéndole el versículo según su pregunta. Vino la gracia a todos los hombres por la justificación de la vida, es lo que dice el versículo. Dice el versículo, así también por medio del acto de la justicia, ese es Romanos 5:18, aquí lo tengo, ¿verdad? Vino la gracia a todos los hombres para justificación de la vida. Eso es lo que dice el versículo. El versículo no está hablando que todos los hombres se salvan. Entonces su pregunta no, creo que sigue siendo falacia, porque el versículo dice de esta manera. Es lo que dice el versículo. O lo leo completo el versículo para que esté satisfecho, porque entonces va a decir que no le respondí. Por tanto, así como por medio de la transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también por medio del acto de la justicia vino la gracia a todos los hombres para la justificación de la vida. Es lo que dice el versículo. Entonces, según la pregunta, todos los hombres se salvan, pero allí no lo dice. Es lo que dice el versículo. ¿Lo tienen? Ok. Bien. Entonces, Luis, ¿tú tienes alguna pregunta para Juan? Sí, tengo 3. 3 preguntas, ok. Haz la primera pregunta que tú tienes, pero acuérdate, como tú mismo dijiste, sin argumento, la pregunta. Ok, si la salvación era por la fe en Cristo en todo el Nuevo Testamento, entonces, ¿por qué abogar a una salvación eterna, a una salvación completa y universal? Esa es la pregunta, la número 1. Juan, tiene 3 minutos a partir de aquí, adelante. Ya, esa pregunta en antes yo la respondí cuando di mi explicación. La salvación, por ejemplo, yo hablé de 2 tipos de salvación que hay en la Biblia, la salvación universal y la salvación universal y la salvación que es con galardones. Por ejemplo, toda persona que cree en Cristo, esa es la salvación por la fe. Toda persona que cree en Cristo, a eso se le llama salvación por fe. Esas personas serán salvas y serán recompensadas, serán galardonadas. Ahora, hay personas que no creen y van a ser salvas. Eso lo vimos en 1 Timoteo 4:10, cuando dice que Dios es el salvador de todos los hombres. Entonces, esas personas serán salvas, pero no serán recompensadas.
Es sencillito. Hay salvación que es por la fe y hay salvación que es sin fe. ¿Cuál es la diferencia? Que la una va a ser con galardón y la otra va a ser sin galardón. Pero Dios es el salvador de todos los hombres. Ok, Luis, siguiente pregunta. Segunda pregunta. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9, da retribución y sufrirán eterna perdición. Entonces, vuelvo y lo repito porque tal vez lo estoy diciendo de una manera paráfrasis. En 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 9, da retribución y aquellos sufrirán de una eterna perdición. Y se le está hablando a los que no creen. La pregunta es, ¿cómo interpretas estos versículos? Bien, Juan, bien, tiene 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Listo. Por ejemplo, para responder esa pregunta ya tiene que ver con el tema del infierno y con el tema específicamente con el tema del infierno. Por ejemplo, cuando la Biblia habla eterna perdición o juicio eterno, lo que se conoce como juicio eterno, eterna perdición o juicio eterno. Juicio eterno o eterna perdición, en realidad lo que está hablando es juicio divino. Juicio divino. El problema es que la palabra eternidad es una cosa y la palabra inmortalidad es otra cosa. La palabra eternidad, las personas creen que tiene que ver con que nunca tiene fin. Y si después de que Cristo venga ya no habrá ni día ni noche, entonces no podemos medir el tiempo, no podemos decir que algo es eterno. Eso es algo incongruente. Cuando la Biblia habla de eterna perdición, lo que se está refiriendo es a que recibirán juicio divino. Y eso de Tesalonicenses sucedió en el año 70, cuando Israel recibió el juicio por no haber creído en el Mesías. Ok. Última pregunta, Luis. Adelante. Ok. ¿Por qué el Nuevo Testamento es tan enfático en el arrepentimiento en Jesucristo? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Ok, Juan, tiene 3 minutos a partir de aquí para entrar al público. Adelante. Listo, verá. El problema es que hay una ignorancia en cuanto, dentro del mundo cristiano, en cuanto a lo que significa la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, en realidad, lo que significa es metanoia en griego, metanoia en griego y en hebreo teshuvah, y significa retorno. En hebreo y en griego significa cambio de mentalidad. Es decir, cuando la Biblia habla de arrepentimiento, está hablando de cambio de mentalidad. Si nosotros miramos bien en la Biblia, por ejemplo, la gente tenía fe en Dios, la gente creía en Jesucristo y aún así era enviada a arrepentirse, es decir, era enviada a tener un cambio de mentalidad. Por ejemplo, Pablo habla a los romanos que eran creyentes, que eran cristianos. Romanos capítulo 12, Pablo le dice, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Es decir, está hablando de sean transformados, que es metanoia, que es cambio de mentalidad, eso es arrepentimiento. Es decir, toda persona que es creyente debe de arrepentirse todos los días. ¿Qué arrepentimiento? Cambio de mentalidad, cambiar la manera de pensar cuando estamos creyendo en algo errado. Sencillo. Bien, vamos a entrar entonces a partir de aquí a las preguntas en público. Dependiendo, vayan levantando las manos. ¿A quién quiere hacerle alguna pregunta? Recuerden los participantes del debate, o sea, los espectadores, que usted no va a discutir con el expositor. Usted va a hacer una pregunta. Ok, usted va a hacer una pregunta, pero no va a discutir ni con Luis ni con Juan. Ok. Perfecto, yo quiero hacer una pregunta. Bien, la primera persona que levantó la mano fue Reino y luego Edison. Reino, adelante. Ok. Yo quería preguntarle a Juan que hay un texto bíblico que dice, se lo voy a leer, no os maravilléis de esto,
porque vendrán horas cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, me gustaría saber, Juan, eso que dice la Biblia, que saldrán a resurrección de condenación, ¿son personas que se van a salvar o a qué condenación se está refiriendo? ¿Me podrías dar la escritura, la cita bíblica, para yo poder leerla en su contexto? Ok, Juan capítulo 5, 28. Juan capítulo 5, 28, creo que está. A ver. Ok. Juan 5, 28. Juan 5, 28, ¿estás seguro? Sí. Sí, así mismo, sí. Correcto. Juan 5, 28. Ok, Sí. dice, no maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La pregunta acá sería, tendríamos que analizar si esto está hablando para gente muerta o para gente, cuando me refiero a gente muerta, me refiero físicamente muerta o espiritualmente muerta. Esta escritura que está hablando aquí, cuando Juan cita esta escritura, Juan está citando en realidad Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Juan en esta escritura está citando Daniel capítulo 12, versículo 2. Quiero ir por un momento allí. Por ejemplo, dice acá, Daniel 12, 1 al 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta ahora, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Todos los que se hayan inscrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Analicemos aquí, que aquí está más claro lo que Juan está citando allá en su libro. Aquí dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Aquí el polvo de la tierra, recordemos algo importante, el hombre fue creado del polvo de la tierra según Génesis 2:7. La Biblia dice, y creó Dios, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Y dice aquí, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, está hablando en realidad de un adormecimiento de conciencia, y dice que serán despertados, uno para vida eterna, es decir, uno para reinar y otro para vergüenza y confusión. Es decir, que está hablando aquí de que la gente, hay personas que fueron creadas por Dios del polvo de la tierra, pero su conciencia, su vida espiritual están dormidas, y unos serán despertados para gobernar, para reinar, esto es vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua, es decir, para vivir en confusión. Esto es a lo que se está refiriendo Juan capítulo 5, versículo 28. Ok. Pregunta de Edison. Adelante, Edison. Sí, buenas noches. Miren, tengo una pregunta que me surge específicamente porque veo que el señor Juan Guagua hace mención del episodio que sucedió en la iglesia de Corinto, basado en un incesto que Pablo mandó a disciplinar, de hecho, y mandó incluso a expulsar. También vi que Luis Afirgue aclaró que ese caso de incesto ya en la segunda carta fue resuelto. Ahora bien, me llama la atención esa mención, y en base a eso pensé en un texto que justamente está en la carta de Corinto y lo voy a leer. Cito, dice lo siguiente, 2 Corintios 2:15. Oiga lo que dice Juan Guagua. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan, y entre los que se pierden, para unos olor de muerte para muerte. Entonces aquí se ve claramente que hay personas que huelen a muerto y otros que
tiene un olor grato de vida. La idea es que los que creen y reciben el evangelio se salvan, en cambio los que rechazan el evangelio perecen. Entonces, en base a ese texto y a la luz de lo que él mencionó, basado en su argumento de la carta de los Corintios, yo quiero que él me lo explique aquí, delante de todos, por favor. Bueno, Juan Guagua, adelante con la respuesta suya. Ya ustedes saben, hay gente que huelen a muerto. Me gustaría que, aunque él ya respondió, aunque él ya dio la respuesta, no entiendo qué respuesta más pide. ¿Me podría repetir la cita bíblica, por favor? Está en 2 de Corintios 15 y 16. No, ¿Perdón? usted dijo 2:15, fue Edison. No, 2 de Corintios 2, 15 y 16. 2:15 y 16, ok. Adelante, Juan. Segunda de Corintios 2:15 al 16 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí está claro. Pablo está diciendo que dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte. Es decir, aquí hay dos grupos, uno que se salvan, otro que se pierden. La pregunta es, ¿qué es perdición? Esa es la respuesta. Esa es la interrogante clave. ¿Qué es perdición? De acuerdo a Juan capítulo 3, vimos en antes que perdición, o lo que se conoce como condenación, en realidad es vivir en la ignorancia. En la ignorancia. Juan 3:16 dice, voy a leerlo rápidamente. Juan capítulo 3, verso 16, perdición o condenación. Juan lo explica aquí. En el capítulo 3, verso 19. Dice, y esta es la condenación o la perdición, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, ¿qué es salvación? Salvación es la luz, vivir a la luz. ¿Qué es luz? Para el judío del primer siglo, conocimiento. ¿Qué es perdición o condenación? Es ignorancia, vivir en la oscuridad. ¿Qué es oscuridad e ignorancia? Recuerde, la Biblia dice, mi pueblo se pierde por la falta de conocimiento. Conocimiento es luz. Ignorancia, la falta de conocimiento, es tiniebla. Por lo tanto, cuando Pablo habla acá, Pablo está hablando y dice que los que se salvan son los que tienen un olor grato. Es decir, los que tienen el conocimiento, la luz del conocimiento, esos tienen un olor grato. Pero los que viven en la ignorancia, en las tinieblas, por supuesto que saben a muerte. El problema es que estamos ligando perdición con infierno. Y los textos de 2 de Corintios del compañero que me hace la pregunta no están hablando de infierno. Bien, ¿alguna otra pregunta que quiera hacer el público? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna participación? ¿No hay más? Néstor, ¿qué pasó? ¿Tú no vas a participar hoy? Reino quiere hacer una pregunta. Reino, adelante, Reino. Hay un texto de Apocalipsis, Juan, Apocalipsis 20 exactamente, si no me equivoco, 20, donde 15. sí, que dice, habla del trono blanco, y ahí dice que lo que no se encontraron escritos fueron lanzados al lago de fuego. Tú conoces el texto, me gustaría saber ahí a qué se está refiriendo, si tiene que ver con salvación o con perdición. Dice que uno para vida eterna, otro para condenación. Listo, Reino. Y ahí mismo me gustaría saber, Juan, si tú... ¿Sí? ¿Aló? ¿Qué pasó? Reino, ¿qué pasó? Compañero, ¿qué pasó con Reino? Reino, Reino, ¿te fuiste? Ya volví, me fue la señal. Sí, Juan te está preguntando algo ahí, adelante. Dale, Reino, Juan. ¿qué pasó? ¿Cuál era su pregunta?
Ok, la pregunta que te decía era en base a Apocalipsis 20, capítulo 15, que dice que los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida, estos fueron lanzados al lago de fuego. O sea, condenación. En base a esto, me gustaría saber cuál es tu percepción, porque aquí Apocalipsis está diciendo que hay un grupo que no se salvaron, sino que fueron condenados. Listo, respondo la pregunta de Reina. Verá, para esto deberíamos de leer el verso anterior, el 14, donde dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Repito, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego es la muerte segunda. Es decir, aquí hay algo bien importante y es que deberíamos de entender primeramente qué es el lago de fuego. El lago de fuego en la Biblia, cada vez que aparece el lago de fuego, aparece relacionada con la muerte segunda. En Apocalipsis, cada vez que aparece el lago de fuego, aparece ligada con la muerte segunda. Es decir, según el escritor de Apocalipsis, el lago de fuego es la muerte segunda. Ahora, si hay una muerte segunda, debería de haber una muerte primero. Vamos a detallar esto rápidamente en los 3 minutos que tengo. Por ejemplo, ¿cuál es la muerte primera? La muerte primera es la muerte espiritual, que la muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. Esa es la muerte espiritual. A eso se le llama muerte primera. Ahora, hay una muerte segunda, la cual es la muerte física. La muerte física sería la muerte segunda. Por lo tanto, el escritor aquí está diciendo en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, es decir, será muerto. ¿A qué se está refiriendo el Apocalipsis aquí? El Apocalipsis se está refiriendo a 2 grupos de personas. Un grupo de personas que tenían su nombre escrito en el libro de la vida, que fueron salvados, y otro grupo que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida, esos fueron lanzados al lago de fuego o fueron muertos. ¿Quiénes eran los que tenían escrito su nombre en el libro de la vida y fueron salvados? Fueron los creyentes en el Mesías, que en el año 70 el Señor les dijo que cuando Tito de Faciano fuera a rodear Jerusalén, él les dijo, los que están en Judea escapen a los montes. Todos aquellos que creían en el Mesías fueron advertidos por la profecía y ellos escaparon a los montes. Los nombres de ellos estaban ya escritos en el libro de la vida para salvación. Por lo tanto, ahora la palabra de salvación tiene que ver con ser librado de un peligro físico, ser librado de un peligro, de un castigo físico, que era el peligro que iba a venir en el año 70 para Israel. Esa gente tenía su nombre escrito en el libro de la vida y fueron salvos del peligro. El Señor los hizo escapar antes que cayera el juicio de los romanos sobre Jerusalén. Ahora, los que no estaban escritos en el libro de la vida, esos eran los judíos que no creyeron en el Mesías como su Señor y Salvador. Esa gente fueron juzgados y a ese juicio, a esa muerte se le llama el lago de fuego. Ok, la siguiente pregunta, Néstor, adelante. Bendiciones para los exponentes, tanto Juan Guagua como Luis Alfín. En realidad me gustaría, más que hacer una pregunta, simplemente hacer unas observaciones a ambos participantes. La primera es al distinguido Juan Guagua. Y es que yo he visto en varias ocasiones a Juan utilizar el idioma griego para apoyar una postura de él, que él siempre sostiene. No obstante, siempre, cada vez que lo escucho, veo o noto el desconocimiento en cuanto al idioma griego, la cual le aconsejo que sobre todas las cosas se dedique a estudiar este idioma para que lo pueda entender. Por ejemplo, en su inicio, el señor Juan Guagua pues hizo una diferencia de la palabra soso y la palabra soteria, no entendiendo él que son la misma cosa, lo único que en griego se maneja algo que le llaman los casos, que prácticamente son las que indican la acción de la palabra o el sujeto también. Entonces tiene que tomar eso en consideración.
Soso está en caso prácticamente nominativo, que es a lo que nosotros comúnmente le llamamos en nuestro idioma el infinitivo, salvar, soso, salvar. Pero cada vez que se habla de la palabra salvación en la escritura, o por lo menos en la literatura de los evangelios, está muy relacionada a dos cosas. Número uno, a ser librado de algún tipo de mal. Y ese mal muchas veces está relacionado con las enfermedades. Por decir algo, ese es uno de las que resalto, como por ejemplo, vete, tu fe te ha hecho salva, o sea, tu fe te ha librado de tu enfermedad, no está relacionado nunca a la salvación del alma. Y ahí sí aparece la palabra también, soteria también, pero obviamente dependiendo del caso en el cual se esté manejando. Entonces, eso es algo que debe de tomar en consideración el estimado Juan Guagua. Y espero que esto le sirva a él, no que lo vea nunca como un ataque, sino como una sugerencia para su crecimiento y así él pueda mejor argumentar. Algo que noté en el distinguido y apreciado Luis Alfingui es que, bueno, a pesar de que su intención fue muy buena en lo que estaba planteando, pero a mí como persona oyente que estaba interesado en conocer su argumento, me quedé en el aire. O sea, no llegué a entender lo que él estaba planteando, porque yo sentí que en su primera intervención fue una contraargumentación al señor Juan Guagua. Y cuando nosotros vamos a escucharlo a él, por ejemplo, yo quiero ver un argumento que me diga, bueno, yo creo tal o cual cosa y esto es con lo que lo justifico. No obstante, él nos inició a nosotros primero presentando el origen. Está bien, esto es muy buena información, no digo que no, pero en su primera intervención no debió tocarlo en lo personal. Ya para la próxima, cuando él lo vaya a hacer, pues que no lo haga de esa manera, porque es que a nosotros los oyentes nos deja en el aire. Contraargumentó o trajo su argumento. Espero que me entienda en cuanto a eso. Y con relación al tema del infierno que se tocó, ese ha sido uno de los temas que ha traído más polémica por la siguiente razón, y es que la persona ha visto el tema del infierno simplemente lo que hemos venido recibiendo a través de la teología cristiana, pero la gente no sabe que este tema del infierno, la palabra que se utiliza realmente es la palabra Gehenna, y no está, señores, relacionado al valle, como muchas veces se quiere decir. Sí, existía una teología en el mundo judío, especialmente los fariseos, de un lugar específico. Y eso lo hemos atestiguado en su literatura. Sí, Edison, le voy a dar una charla. Simplemente son mis observaciones. Ya después Disculpa, de ahí. pero deberías de hacer una pregunta. Ya hiciste el análisis de las dos objeciones que tuviste de nosotros dos. Eso está muy bueno. Sí, fue contraargumentación. Así argumento yo contraargumentando. Ese es mi punto de vista. Pero la charla del infierno no es necesaria porque no es el tema. Disculpa. Ya, correcto. Está bien. No, lo dejamos ahí entonces. No tenía ninguna pregunta, sino esas observaciones. Bien, si no hay más preguntas, no hay más comentarios, ¿alguna intervención? Pregunto. Bueno, si no hay entonces, chicos, más preguntas, si no hay más